Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en la mente de un trader profesional para entender exactamente cómo proyecta los movimientos del mercado. Nada de jugar a las adivinanzas, ¿vale? Vamos a desgranar cómo el uso de flechas de proyección, ciertos patrones de velas muy específicos y la medición de la fuerza del mercado pueden darnos una ventaja brutal. ¡Comencemos! Para arrancar, planteemos un escenario que nos frustra a absolutamente todos los inversores. ¿Qué hacemos cuando un activo parece que literalmente no está haciendo nada? Imaginemos el caso de Bitcoin a mediados de mayo de 2026. Estaba ahí, atascado, consolidando en torno a los $76.000. Pasaban los días y el gráfico de 4 horas era un aburrimiento total, sin dirección clara. ¿Cómo se lee el mercado cuando entra en ese letargo lateral? Pues la clave está en rascar por debajo de la superficie del precio. Para entender esto, hoy veremos las herramientas clave como velas y flechas, cómo medir la fuerza real del mercado, la proyección actual de Bitcoin, las tendencias en otros activos y finalmente la eterna batalla de estrategias, spot frente a futuros. Comprender la base es vital antes de lanzarnos a operar. Arrancamos con el primer bloque, las herramientas de trabajo, velas y flechas. Y ojo, porque aquí el analista huye de gráficos saturados con 1000 líneas, para centrarse en decisiones cristalinas. Hablemos de la famosa flecha de proyección. No es un garabato cualquiera para adornar el gráfico, es una declaración de intenciones absoluta. Básicamente representa un sesgo de mercado inquebrantable. La filosofía es que una vez que el análisis te marca una dirección, plantas una flecha robusta hacia arriba o hacia abajo y te ciñes a ella. Es un ancla mental espectacular para no volvernos locos ni dudar de nuestra estrategia cada vez que el precio da un pequeño respingo en nuestra contra. Y esta firmeza va de la mano con la lectura de velas. Por ejemplo, en gráficos diarios o de 4 horas, ver 6 velas rojas seguidas es un grito de que hay una caída a corto plazo. Pero atended a este matiz porque es brillante. Si de repente aparece una vela verde inmensa tras esa caída, muchas veces no es un milagro alcista. Es simplemente el mercado tomando aire. De hecho, suele ser el momento perfecto para abrir un corto. Eso sí, ninguna vela tiene la verdad absoluta por sí sola. Hay que medir siempre la fuerza que lleva detrás. Pasamos al segundo punto, evaluar la fuerza del mercado. Aquí es donde descubrimos si a la tendencia actual le queda gasolina o si está a punto de calarse. Y aquí es donde nos tenemos que grabar a fuego un número, el 0.23. 0,23 es el umbral crítico del indicador ADX y literalmente separa una tendencia con fuerza de una tendencia que está agonizando. Fijaos en cómo funciona esto. Si un activo lleva días desangrándose, pintando velas rojas sin parar, pero de repente vemos que el indicador ABX cae por debajo de ese 0,23, cuidado. Eso nos dice matemáticamente que la presión de ventas se está evaporando. El precio puede seguir arrastrándose por el suelo, pero la fuerza bajista ha desaparecido. Este es el momento exacto en el que empezamos a preparar nuestra flecha de proyección hacia arriba. El mercado está perdiendo inercia de caída y prepara el rebote. Tercer bloque, la proyección actual de Bitcoin. Vamos a aplicar toda esta teoría de velas indicadores al mundo real. Retomemos aquel escenario de mediados de mayo de 2026. Bitcoin paralizado en la zona de los 76.600. Según esta metodología, la previsión para los siguientes 3 días era de más aburrimiento lateral. Sin embargo, como el ADX estaba mostrando una debilidad tremenda en la fuerza bajista, la flecha de proyección para finales de mes apuntaba de forma innegable hacia arriba. La gran lección aquí es que en las fases laterales toca armarse de paciencia para dejar que la estructura del mercado madure. Y derivado de esto, hay una advertencia crucial. Querer jugar a ser el francotirador del mercado suele salir muy caro. Si sabemos que la zona lógica de acumulación está entre $76.000 y $78.000, quedarse obsesionado esperando a que el precio baje a 75.000 clavados para comprar en el fondo perfecto normalmente acaba en tragedia. El tren se escapa. El mercado rara vez te da ese regalo milimétrico. Si los indicadores y la flecha apuntan hacia arriba, posicionarse dentro de la zona general tiene muchísimo más sentido. Si abrimos un poco el zoom hacia una estrategia más a largo plazo, las señales de compra son bastante claras. ¿Dónde es ideal acumular? Pues en esos retrocesos enormes del gráfico mensual, justo cuando el precio toca la media móvil exponencial de 55 periodos. O por supuesto, acumulando por debajo de los antiguos máximos históricos, como aquella barrera de los $69.000. Lo que la metodología prohíbe tajantemente es entrar en pleno ataque de pánico comprador, el famoso FOMO, cuando el precio ya vuela por encima de los 80.000. Cuarto punto. ¿Qué pasa con el resto de los activos? Porque esto de la fuerza y las proyecciones no es magia exclusiva de Bitcoin. Si hacemos un repaso rápido de otros mercados, vemos que materias primas como el oro y la plata proyectaban recuperaciones estupendas hacia finales de mayo de ese año. En el caso de Litecoin, la lectura exigía una paciencia de hierro proyectando meses de movimiento lateral hasta finales de agosto.
Y si nos vamos a las acciones de toda la vida, mirando a Expedia, la estructura estaba tan rota que los indicadores nos alertaban de hasta 7 meses de puro castigo bajista o lateral. Analizando otras criptos a la velocidad del rayo, NIR Protocol nos hizo la trampa de la gran vela verde que comentábamos antes, lo que significaba proyección a la baja inmediata. Quent, en cambio, mostraba una acumulación lateral gigantesca, marcando la zona de los 67 a 73 dólares como el trampolín perfecto para proyectar al alza. Y Ethereum, en plena lateralidad, su zona de compra óptima para mantener la tendencia macro se situaba firmemente entre los 1500 y 1600. Me flipa esta frase que usa el analista al revisar el gráfico de las acciones de Nike. Si hace pío pío, es amarillo y anda en 2 patas, es un pollo. Tal cual. Muchas veces nos volvemos locos buscando complejas teorías para no aceptar lo que tenemos delante de las narices. Si el gráfico te está pintando mínimos más bajos y máximos más bajos sin parar, no te engañes, es una tendencia bajista de manual. Y la moraleja del caso Nike es vital para sobrevivir en este mundillo. Nadar contra la corriente principal es un deporte de altísimo riesgo. Intentar cazar cualquier rebotillo alcista cuando la avalancha macro es claramente bajista es una temeridad. La estrategia nos dice a gritos que es mejor quedarse quieto y esperar a que el cambio de tendencia se confirme con datos antes de jugar a ser el héroe contra el mercado. Quinto y último bloque. La batalla campal por excelencia, estrategias de spot frente a futuros, porque hacer dibujitos en el gráfico no sirve de nada si no protegemos el capital. A ver, las cosas claras. Son dos universos opuestos. El mercado spot, es decir, comprar tu activo y guardarlo tranquilamente en una billetera fría, es una estrategia maravillosamente segura a largo plazo. Pero los futuros, eso es otra liga. Es un entorno de derivados con un nivel de riesgo extremo diseñado milimétricamente para devorar a quienes no tienen experiencia. De hecho, si alguien decide aventurarse en los futuros, hay un concepto que no es negociable: la liquidación cero. Esto significa que tienes que calcular el margen y el tamaño de tu posición de manera tan quirúrgica que el precio de liquidación, el punto donde el exchange te quita todo el dinero, sea literalmente cero, matemáticamente imposible de alcanzar. Al lograr esto, te pones un escudo antimisiles contra la volatilidad. ¿Y cómo se consigue sobrevivir ahí? Con reglas estrictas. Primero, jamás copiar operaciones a ciegas de otra persona. Si no entiendes el plan, vas a perder. Segundo, usar coberturas, como mantener una posición corta y otra larga a la vez para amortiguar los golpes del mercado. Y tercero, meter siempre la liquidez suficiente para garantizar esa mágica liquidación cero de la que hablábamos. Frente a todo el estrés de los futuros, tenemos la estrategia del mercado spot. Una estrategia que el analista casi califica de imposible de perder, si mantienes la cabeza fría. La receta es simple. Compras cuando hay sangre y retrocesos profundos, lo pasas todo a una billetera fría, apagas las noticias, ignoras el ruido a corto plazo y simplemente esperas. Lo único que tienes que evitar es vender por pánico en lo más bajo para luego volver a comprar arriba movido por la euforia. Y es que todo se resume en esta enorme verdad del trading. No pierdes dinero por entrar al mercado y tener paciencia. Pierdes porque entras en la cima persiguiendo el tren, entras en pánico en la primera caída fuerte, vendes asumiendo la pérdida en el fondo exacto y, para colmo, vuelves a repetir el ciclo. El mercado no destruye tu cartera, lo hacen tus propias emociones. Y para cerrar este análisis, os dejo con esto en mente. Hemos visto que sumar los patrones de velas con un indicador de fuerza como el ADX nos da un marco de trabajo potentísimo. Si quicáis el ruido emocional y aplicáis esta misma metodología fría y objetiva a vuestros análisis, ¿hacia dónde diríais que apunta vuestra propia flecha de proyección hoy? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación de cómo moverse en los mercados. Nos vemos en el próximo análisis.